Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos estén muy, pero muy bien. Ya, un saludo para Dani Jaide. Dani, te comento que puedes comunicarte conmigo a través de la sección de preguntas y respuestas de tu Zoom. Ya, gracias por levantar la mano. De esa forma sé que me estás escuchando. Ya. Eh, el día de hoy vamos a empezar, o mejor dicho, continuar hablando del funcionamiento de la motocicleta, ¿ya? Como buen día, martes. Entonces nos vamos a ir aquí a algunos temitas. El día de ayer estuvimos hablando principalmente de transmisiones y frenos, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar acerca de sistema eléctrico. Ya, eso es lo primero que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hacer hincapié en las fallas que pueden aparecer, cómo controlarlas y qué no hay que nunca hacer. Ya, eso es muy importante. Entonces, 2.4 dice sistema eléctrico. Primero, el temario empieza hablando de la batería. Dice, la energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención. ¿Ya? Eso es lo que dice acá el temario. Vamos a explicar un poquito de qué se tratan las baterías. ¿Ya? En el mundo de las baterías podemos encontrar baterías que son con mantenimiento y baterías que son libre de mantenimiento. ¿Ya? En ambos casos podríamos encontrar estas baterías para su uso en motocicletas. Cuando hablamos de baterías de libre mantenimiento, son baterías a las que no hay que hacerles nada. Una vez se empiezan a usar, cumplen su vida útil, que una vida útil normal de una batería son aproximadamente entre 2 años y medio y 3 años, ¿ya? Puede durar un poco menos, puede durar un poco más y va a seguir siendo normal, ¿ya? Pero lo más común es que dure más o menos en ese periodo de tiempo, obviamente pensando en que estamos ocupando la moto todos los días, ¿ya? O la estamos ocupando seguido. Cuando hablamos de eh, una moto que no se maneja mucho, podemos perfectamente entender que esa moto le podría durar más la batería. Ya mi moto es año 2018, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Ya tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Tiene 8 años la batería de esa moto, ¿ya? Pero, mi moto no se ocupó, se empezó a ocupar recién el año como 2023, por decirlo así, ¿ya? Y antes de eso, el dueño anterior la había ocupado muy, muy poco, tenía 6.000 kilómetros cuando yo la compré. Entonces, ¿qué pasa con esa moto y con esa batería que todavía está usando la original que venía de fábrica, ¿cierto? Pasa que, claro, esa batería estuvo en las mejores condiciones posibles, porque la moto siempre estuvo estacionada a la sombra, ¿cierto? Siempre estuvo bajo techo. Además de eso, esta persona hacía andar la moto más o menos una vez al mes, la hacía andar, la dejaba funcionando, se daba una vuelta y la guardaba, ¿ya? Entonces eso hace que la batería pueda haber durado tanto tiempo, pero es una excepción, porque es una moto que no se ocupaba a diario, que se ocupaba muy poco, ¿ya? Pero lo normal es que las baterías cada más o menos 2 años y medio, 3 años, si dura más, mejor, pero es normal que cada ese periodo de tiempo ya se tengan que irse reemplazando, ¿ya? Entonces, acá dice, bueno, voy a continuar con la idea anterior antes de decir eso. Eh, Cuando hablamos de la batería, ¿cierto?
con mantenimiento es una batería que necesita ser revisada y rellenada en sus niveles de agua, ¿ya? La batería debe ser revisada y rellenada en sus niveles de agua, ¿ya? El nivel de agua corresponde, ¿cierto?, a una mezcla que hay dentro de la batería que se llama electrolito. En las baterías que son con mantenimiento, el agua del electrolito, porque el electrolito es ácido sulfúrico más agua, ya así como en resumidas cuentas, el agua se evapora cuando la batería funciona. Se evapora súper lento, pero con el tiempo se va notando esa evaporación y va bajando el nivel de agua de la batería. A eso se le llama mantenimiento de la batería, que uno le rellena, ¿cierto?, cuando le falta agua a la batería. También se puede medir la densidad de electrolitos, etcétera, ¿ya? Pero lo que más se hace es eso, echarle agua cuando le falta. Y esas son baterías con mantenimiento que en muchos casos son blancas, ya para que se pueda ver a través de ella el nivel de líquido, ya son de un plástico blanco. No siempre, pero puede pasar. Y también es importante mencionar, ¿cierto?, que las baterías que tienen mantenimiento se pueden abrir por medio de una tapa o de tapones. Ya se van sacando tapones, normalmente individuales, ¿cierto? Y se va rellenando el- la batería, digamos. ¿Ya? Se va rellenando la batería. Entonces, importantísimo es entender que estas baterías son importantísimo es entender que estas baterías son con mantenimiento y hay que estar un poco más atentos. Pero importantísimo también es entender que en la actualidad la inmensa mayoría de las baterías son sin mantenimiento, es decir, no se les hace nada como en el primer caso que les conté. La batería se empieza a usar desde nueva, que cuando son nuevas se realiza una activación, que en el caso de las baterías de moto normalmente la hace la persona que compra la batería. Ya se hace la activación, la batería se deja reposar, después vamos a medirla, la batería está cargada, ¿cierto? Ahí se empieza su vida útil, se usa hasta que se empieza a deteriorar y se cambia. Ahora, importante, en las baterías, ¿qué debo fijarme? ¿Ya? Debo fijarme siempre que la batería no se caliente al funcionar. ¿Ya? Si yo veo que la batería está presentando problemas y que cuando está en funcionamiento o cuando queremos echar a andar la moto, la batería empieza a calentarse, es una mala señal. Una batería que se empieza a calentar debiese ser dejada de utilizar de forma inmediata. ¿Ya? Una batería que esté hinchada, ya que haya perdido su forma, alguna de sus caras está hinchada o más de alguna de sus caras está hinchada, también hay que cambiarla, ¿ya? Una batería que presente filtraciones o fugas de líquidos, también hay que cambiarla, ¿ya? Hay otras cosas más, pero eso es como lo principal, ¿ya? Entonces la batería, cualquier cosa anómala que veamos, cambio, ¿ya? Y sobre todo, si ya tiene más de 2 años, más de 2 años y medio, la cambiamos solamente, ¿cierto? Sin mucho, ¿cómo se dice? Sin... eh, se me olvidó la idea que iba a decir. Ya, pero me refiero a que se cambia sin mucho reclamo. Ya, a eso me quería referir. ¿Ya? Ya. Entonces, importante, dice. El motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. Ya ahí me salté la parte de los fusibles, la voy a decir al final. En las motos, cuando queremos echar a andar una moto, si la moto tiene botón, para que parta necesariamente tiene que tener batería. ¿Ya?
Y si la moto no tiene botón y tiene un pedal, ¿cierto? O una cuerda que se tira para echarla a andar, esa moto puede carecer de la batería, ¿ya? Pero en la actualidad la mayoría de las motos trae batería porque es un sistema mucho más estable y funciona mucho mejor y mucho más cómodo, ¿ya? Y también existen motos que tienen un pedal de arranque que uno pisa y parte, y aparte tiene un motor de partida, ya que tiene, digamos, las dos opciones de partida, ya. Normalmente son motos más antiguas, ya, o a veces son motos que en un momento de su historia venían con la pata, ¿cierto? Y en otro momento de su historia salían de la fábrica con botón, ¿ya? Entonces viene con botón y uno puede comprar la pata por separado y agregársela, ya que es una súper buena opción cuando uno tiene esa posibilidad en la moto. La verdad que es muy difícil que esa posibilidad exista ya en estos tiempos, ¿ya? Son pocas las motos que van quedando que pueden tener esa dualidad, ¿cierto?, de sistemas para echarla a andar. ¿Por qué? Porque a veces uno queda sin batería, ya, a mí me pasó hace unos años atrás que andaba con una moto que estaba media mala y andaba quedando sin batería y chuta, igual era difícil echarla a andar empujando, ya. Hay motos que no cuesta nada echarla a andar empujando, pero esta moto costaba harto. De hecho, me acuerdo que dos veces salí tarde del trabajo y dos veces ¿cómo se llama? Me dio problemas la moto y ahí como con dos o tres amigos más te dando echar a andar la moto, empujándola para allá, empujándola para acá. Fue fome, ¿sabes? Ya, por eso es bueno que si la moto tiene esa posibilidad, usarla, ¿cierto? Ya, pasando a otro tema, ¿cierto? Vamos a hablar de los fusibles y que es por lejos lo más importante de este segmento, ya de la parte del sistema eléctrico. ¿Qué son los fusibles? ¿Qué son los fusibles? Los fusibles son elementos de protección del sistema eléctrico, ¿ya? Si yo tengo un fusible, ese fusible permite, aunque no lo crean, que la moto no termine por quemarse, ¿ya? Si usted tiene los fusibles y los usa como debe usarlos, entonces la moto va a durar mucho más. ¿Ya? Es así de simple, queridos amigos. Los fusibles están hechos para proteger todo el sistema eléctrico. La gente dice es para proteger los cables. Sí, en gran medida sí. Pero al proteger los cables, protege todo el sistema eléctrico. ¿Ya? Los fusibles, amigos, digamos que este es un cable. Por aquí pasa cierta cantidad de electricidad. Cuando yo pongo un fusible, imaginemos que el cable sigue acá, ¿cierto? Cuando yo pongo un fusible, lo que hago es cortar el cable y unir el cable con este fusible, ¿ya? Cuando hago eso, queridos amigos, cuando hago eso, lo que logro es hacer que si hay algún tipo de eh, cortocircuito, en vez de que se rompa el cable, se va a romper el fusible. ¿Y qué gano con eso? Gano poder eh, tener una reparación de bajo costo antes de que se queme todo el sistema y que me salga muy caro, ¿ya? Un fusible es un elemento que ahora, digamos que vale, no sé, 100 pesos. No sé exacto cuánto vale, pero pongámosle 100 pesos. Siempre compro así como por harto, así que no sé cuánto costará uno solo. Pero pongámosle 100 pesos. Es algo barato, muy barato, ¿ya? La función del fusible es cortar la energía cuando existe un peligro para el sistema, un peligro de sobrecalentamiento. Si el sistema se sobrecalienta, se derrite completo por todos lados,
Como se derrite completo por todos lados, lo que vamos a lograr es que tengamos una falla generalizada en el sistema y tengamos que cambiar prácticamente todo el sistema o a lo mejor todos los cables. Entonces, ¿qué es lo que no debo hacer? Lo que no debo hacer nunca es cambiar el fusible por uno más grande, ¿ya? Nunca debo cambiar el fusible por uno más grande. ¿Qué no debo hacer? Nunca cambiar el fusible por otra cosa que no sea un fusible. Por ejemplo, una moneda. Ya, por ejemplo, un pedazo de cable que haga yo el puente. ¿Ya? Por lo único que puedo cambiar el fusible es por otro fusible nuevo, pero de las mismas características. Los fusibles se rigen por un color y por un valor, ¿ya? El color está asociado al valor. Por ejemplo, los fusibles de 10 amperes son de color rojo y todos los fusibles rojos son de 10 amperes, ¿ya? Por lo menos en el tema automotriz, motocicleta, etcétera, ¿ya? Los fusibles están en prácticamente todos los vehículos que ustedes conocen. Y la verdad es que están en prácticamente todo lo que ustedes conocen, ¿ya? Todo que sea que use electricidad. Ya, si ustedes van a su casa, también hay fusible. Hay un automático que salta, ¿cierto? Y que ese viene siendo el fusible. Y cuando uno no sé, pues, hace corto el secador de pelo, que es súper común, ¿cierto? Salta la luz y se apagan las luces de la casa, ¿cierto? Uno baja y mueve la palanquita, desenchufa obviamente el elemento que está haciendo el corte, en este caso el secador de pelo, sube la palanquita y queda funcionando todo normal, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen las personas a veces? El fusible se quema y las personas lo que hacen es poner otro fusible nuevo. Y el fusible se vuelve a quemar y ponen otro fusible nuevo y se vuelve a quemar. Entonces la gente dice, ah, lo que pasa es que el fusible es muy de una capacidad muy pequeña. Entonces, como este es de 10, pongámoslo uno de 30 mejor. Le pone uno de 30, el sistema queda funcionando, pero queda funcionando con una falla. Y esa falla aumenta la temperatura de todo el circuito y a lo mejor no se va a quemar al tiro, pero se va a quemar 2 cuadras más allá. O 2 minutos, en 2 minutos más vamos a tener fuego en algún cable. ¿Por qué? Porque lo estamos obligando a funcionar con una falla y esa falla produce exceso de temperatura en el sistema. Como produce exceso de temperatura en el sistema, en algún momento podría producir llamas o fuego, ¿ya? Y si no produce llamas o fuego, pero aún así los cables están trabajando calientes, ¿ya? Lo que va a pasar es que se van a deteriorar a un ritmo mucho más acelerado, es decir, sus aislantes se van a volver quebradizos, ¿cierto? Se van a volver chiclosos y van a permitir otros cortocircuitos y ahí va a ser también una falla catastrófica en el sistema. Por eso no debemos, ¿cierto?, cambiar la capacidad de los fusibles. Deme un minuto, por favor.
Listo, he vuelto. Jóvenes, amigos, amigas, es importante entender que cuando hablamos de los fusibles podemos tener dos tipos de falla que van a hacer que podamos cometer este error que yo mencioné anteriormente. Imaginemos que vamos en la moto, ¿cierto? Y pasamos por un hoyo. De repente, la moto, después de que pasamos el hoyo, se apaga. Brrr, se apaga. Nos tiramos a la orilla, ¿cierto? Y nos vamos a revisar los fusibles. Sorpresa, resulta que un fusible está quemado. Normalmente las cajas de fusible vienen fusibles de repuesto. Ya hay que tratar de que cuando uno ocupa uno de los de repuesto, volver a reemplazarlo para la próxima vez. ¿Ya? Entonces cuando sacamos este fusible de repuesto, le ponemos otro, o sea, lo ponemos en donde se quemó el fusible que vimos que estaba quemado, echamos a andar la moto, rum, y parte de nuevo sin ningún problema. ¿Ya? Y seguimos andando y nunca más nos preocupamos de esa falla. Es decir, la falla desapareció. Perfecto. Entonces, eso es lo ideal, ¿ya? Y normalmente en esas situaciones la gente no se equivoca, ¿ya? O hay menos probabilidades de que la gente lo haga mal cuando pasa eso. Porque cambiaron el fusible, sacaron uno rojo, pusieron uno rojo, funcionó, listo. Ah, genial, era el fusible. Pero en realidad no era el fusible. En realidad nunca es el fusible. El fusible lo que hace es acusar de que hay un problema, ¿ya? Entonces, empezamos con esto, ¿cierto? Empezamos con esto. Y cuando el problema es al contrario, ponemos un fusible nuevo y se nos vuelve a quemar. Ponemos otro y se nos vuelve a quemar. ¿Por qué pasan estos dos casos? En el primer caso, vamos a decir que llevábamos dos cables que no se tenían que tocar, es decir, uno positivo y uno negativo. Esos cables no se pueden tocar entre sí, porque si se tocan, hacen un cortocircuito y queman fusibles. Entonces, cuando pasamos por el hoyo, estos cables se agitaron, ¿cierto? Se tocaron y al tocarse quemaron el fusible. Ya, disculpen, pero mis niños estaban metiendo mucha bulla, entonces le avisé que bajaran el volumen. Ya, entonces tenemos estos dos cables que no se tienen que tocar, pero aún así se tocan. ¿Por qué? Porque pasamos por este hoyo, entonces se sacudió toda la moto y estos cables se tocaron y se soltaron. Cuando se tocaron, quemaron el fusible, pero luego se soltaron y quedaron en esta posición. Por lo tanto, si yo cambio el fusible, la falla no está, porque los cables ya se separaron. Entonces pongo un fusible nuevo y la moto empieza a funcionar normalmente. Entonces, cuando pongo un fusible, ¿cierto? Y se quema y se quema y se quema, significa que estos cables, lo mismo, pero se tocaron y quedaron pegados. Entonces, no se soltaron, sino que se tocaron y quedaron pegados. Entonces, cuando yo pongo un fusible nuevo, la falla sigue estando en el sistema, por eso se vuelve a quemar. Lo que debo hacer es buscar dónde está el problema para poder separar los cables, ¿cierto? Y poder liberar esa zona, ¿ya? Y poder reparar, ¿cierto? Eso, digamos, separar los cables, aislarlos correctamente. Y ahí voy a cambiar el fusible por el fusible que corresponde y voy a obtener el resultado de que la moto va a restablecerse, ¿cierto? Y va a poder andar, ¿ya? Entonces esos son los dos casos. Cuando el fusible se me está quemando y se me está quemando, la solución no es poner cualquier otra cosa que no sea un fusible de las mismas capacidades. La solución es, solución
es poder hacerlo, ¿cierto? De forma eh, correcta y solucionar el problema y después volver a poner el fusible que corresponde. ¿Ya? No se puede poner cualquier fusible de cualquier medida. No se puede. ¿Ya? Evítenlo. Y de hecho, el hacerlo conlleva riesgo de incendio, es decir, se podría prender la moto y quemarse por completo debido a problemas con fusibles. ¿Ya? Y es por eso cualquier instalación que se haga en la moto eléctrica la tiene que hacer un profesional, no cualquier persona. ¿Ya? Listo, amigos. Digamos. Ya, hablemos de los famosos neumáticos. Dice, el estado de los neumáticos, es decir, si están gastados, no están gastados, si tienen algún problema o no, afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en automóviles, debido a su menor ancho, por lo tanto menor superficie de contacto y a que son dos ruedas en comparación con las cuatro de los automóviles. Por esta razón es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste. Súper importante, amigos, revisar la presión en una moto. El desgaste de los neumáticos, importante. Jamás puedes utilizar neumáticos en una moto lisos. Los neumáticos lisos son para andar en una pista de carreras, no para la calle. ¿Por qué? Porque en la calle, en cualquier lugar, puedo encontrar, ¿cierto? En la calle, en cualquier lugar, puedo encontrar agua. Y si encuentro agua, tengo el gran problema de la necesidad de drenar. ¿Qué significa eso? Tengo que sacar el agua de ahí para que el neumático entre en contacto con el suelo. Si yo voy con un neumático liso, voy a ir sobre un colchón de agua y ese colchón de agua no va a permitir que el neumático se pueda agarrar al pavimento y voy a tener pérdida de adherencia y si tengo pérdida de adherencia me voy a caer. Así de simple, ¿ya? Entonces, vamos en la moto, ¿cierto? Vamos por aquí, vamos por acá. Si ustedes lo que ven aquí, esto que está aquí, es una ranura que tiene el neumático, ¿cierto? Una canaleta, por decirlo así, ¿ya? Que permite la evacuación del agua. Entre más agua puedo sacar de ahí, mejor, ¿cierto? Voy a tener contacto con el piso, ¿ya? Es importante entender que las motos, es importante entender que en las motos debo tener adherencia en las dos ruedas. Si no tengo adherencia en las dos ruedas, entro en un gran riesgo de caerme. Y que en las motos, como en el resto de los neumáticos para otros vehículos también, la profundidad mínima del surco del neumático, del surco principal, debe ser de 1,6 milímetros. ¿Ya? Eso es muy poquito. Pero la verdad es que bajo los 3 milímetros de profundidad ya tengo severo riesgo de hidroplaneo cuando hay agua en el piso, ¿ya? Por eso es que es mucho más peligroso andar en moto con lluvia, ¿ya? Yo no lo recomiendo, yo no salgo en la moto cuando está lloviendo. Y bueno, gracias a Dios a Dios yo tengo la posibilidad de irme en otro medio de transporte cuando llueve, ¿ya? O de moverme en otro medio de transporte. No estoy obligado a salir en moto.
Si usted está obligado a salir en moto cuando llueve, tiene que cuidarse 10 veces más, porque no se trata solo de andar mojado, no se trata solo del agua que hay en el piso, sino también de la dificultad que tienen los otros conductores en los días muy fríos o con lluvia de poder verlo y visualizarlo para no chocarlo, ¿ya? Entonces salir en un día lluvioso en moto es peligrosísimo, ¿ya? Desde el punto de vista de la adherencia al piso y desde el punto de vista de cuánto me van a ver menos cuando hay lluvia o incluso cuando hay neblina también, ¿ya? Así que ojo, ojo, ojo con ellos. Denme un minutito, por favor. Ya, seguimos con el tema de neumáticos. Entonces, ¿ya? Dice, el conducir con neumáticos en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción, desgastado irregularmente, ¿ya? Es decir, que tenga un lado más gastado que el otro, con ruedas desalineadas o desbalanceadas, ¿ya? Que tenga rayos sueltos o cortados. Cuando habla de ruedas desalineadas, se refiere a una llanta, por ejemplo, que esté torcida o a una moto que tenga su chasis torcido y en vez de que la moto, de que las ruedas giren suavemente, en una medida, no se nota al ojo, pero en una medida la moto se va arrastrando, la rueda del neumático se va arrastrando y por ende genera, ¿cierto?, un desgaste irregular y un problema para la conducción. ¿Ya? Y o desbalanceada, dice. Y el desbalanceo de una rueda, en palabras sencillas, es entender que las ruedas cuando se desbalancean no están pesando lo mismo en todos lados, por lo tanto producen vibraciones y también problemas en la conducción, ¿ya? Es decir, la moto no es tan exacta en su movimiento. Y después habla de los rayos. Hay motocicletas que utilizan ruedas con rayos, tal cual como las ruedas de las bicicletas, ¿cierto? Estos rayos se sueltan con el tiempo y hay que irlos eh, ajustando, ¿ya? Se ajustan los rayos para que la rueda esté más tensa, ¿cierto? Para que no, el rayo no se vaya a cortar, para que el rayo esté haciendo su pega, el rayo tiene que estar tirando la llanta constantemente, ¿cierto? Para que no haya mayores problemas, ¿ya? Y obviamente hay que ver que los rayos tampoco estén cortados, ya que puede pasar que tenga un rayo cortado y como son tantos rayos, o no me dé cuenta o piense que no es necesario, ya nunca puedo tener problemas con los rayos en una moto ni en ninguna rueda que use rayos. ¿Por qué? Porque cada rayo está preocupado de una partecita de la rueda. Además, habla del giro más abajo. Dice que es trascendental Dice que es trascendental que la rueda trasera y delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un siniestro. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el chasis puede estar torcido. Y obviamente ahí las ruedas van a andar cada una por donde quiere. Y obviamente ahí vamos a tener problemas con la estabilidad de la moto. Después habla de los neumáticos nuevos. Esto es importante, esto lo aprendí, este punto lo aprendí leyendo esto yo. Así que imagínense, siempre uno puede aprender algo nuevo, manejar algo que antes no sabía. Dice que los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros, ¿ya?
Por tal motivo, debe darles un rodaje, es decir, una circulación con cuidado. La presión de aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante y utilice el neumático del mismo fabricante. ¿Ya? No importa que el neumático no sea del mismo fabricante, pero sí importa que el neumático tenga las medidas correctas que indica el fabricante, porque con esas medidas la moto se comporta mejor en un amplio rango, ¿cierto?, de puntos. Por ejemplo, se comporta mejor para doblar, para frenar, para acelerar, para llevar peso, para ir sin peso, etcétera. Con ese neumático, con esa presión, ¿ya? Además, debemos entender que la llanta y el neumático está hecho para que la llanta, digamos que es así, y el neumático, la pestaña del neumático también es así, entonces cierra bien, cierra y sella bien, para que no se salga el aire, por ejemplo, ¿ya? Pero también nos podemos poner en el caso de personas que le ponen neumáticos más grandes a su moto para que se vea la moto así más imponente, etcétera. Pero ¿qué pasa con eso? Que como el neumático es más ancho, en vez de caer así más o menos recto el perfil, lo que hace es quedar así, ¿entienden? Y al quedar así, ¿cierto? Es más fácil que por aquí se desmonte ese neumático o que ese neumático se le salga el aire. Ya, si se le sale el aire, obviamente es un problema grave porque vamos a tener que cambiarlo ahí prontito. O vamos a tener que andarlo inflando a cada rato. Cosa importante de esto es que los neumáticos nuevos no me dan el mejor rendimiento al tiro. ¿Ya? Debemos saber que los neumáticos nuevos no me dan el mejor rendimiento al tiro. Los neumáticos nuevos hay que darles un rodaje, ya andar unos 50 kilómetros, ¿cierto? Más o menos de manera reservada, tratando de hacer que el neumático se vaya asentando a la moto, asentando el camino, etcétera. Ya es como que la primera capita del neumático viniera sucia, por decirlo así, ya, o viniera un poquito cruda, por decirlo así. Entonces, en los primeros kilómetros tratar de andar de forma con más cuidado, en el fondo, ¿ya? Además, debemos recordar que los neumáticos se inflan, ¿ya? Si yo inflo el neumático, debo inflarlo siempre en frío, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que el neumático yo lo pueda, que el neumático yo lo pueda inflar en mi casa, ojalá. ¿Y cómo inflo el neumático en mi casa? Bueno, para eso voy a necesitar un inflador de neumático que es muy útil y que toda persona que tenga un auto, ¿cierto? O una moto o incluso una bicicleta debería tener algún tipo de inflador de neumático. En la bicicleta es más fácil porque con un bombín estamos, ¿ya? Pero cuando hablamos de moto, de auto, como es mucho aire, ¿cierto? Es más difícil poder inflar, ¿ya? Así que hay mucha presión también. Así que siempre tratar de comprarse, aunque sea de estos infladores pequeñitos, ya, pero que inflan la rueda como en una hora, pero que la inflan finalmente. Son buenos, ¿por qué? Porque yo puedo inflar en frío y controlar en mi casa el aire en frío, ya, sin necesidad de estar esperando en una bomba que se enfríe, etcétera, ya. Entonces es importante. Y otra cosa importante que todos deberíamos tener es un manómetro, que es un elemento que permite medir la presión de los neumáticos. Los manómetros son o parten de precios muy, muy baratos, ¿ya? Y con uno barato, que esté en buenas condiciones, se puede hacer de igual forma que, o se puede sacar una idea muy buena, ¿cierto?, de la presión que el neumático tiene, ¿ya? Así que ojo con ello, queridos amigos, ¿ya? Ojalá tener manómetro y ojalá tener algún elemento que me permita inflar la rueda, ya sea un inflador pequeño o un compresor, ¿ya? Dice que el neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar
o menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada. Presión. Un neumático sobreinflado, un neumático sobreinflado desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia. Un neumático sobreinflado, es decir, que lo inflé mucho, lo que va a pasar es que va a actuar como un globo y, ¿cierto? Se desgasta, perdón, se desgastará en el medio más, ¿cierto? Y obviamente va a tener menos adherencia porque no se va, digamos que no se va a acostar, ¿ya? Va a quedar así todo el rato en vez de acostarse sobre el piso, ¿ya? Medición en frío. Dice, el neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar o menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada. Presión. Un neumático sobreinflado desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia. Y disminuirá su adherencia. Neumáticos sobreinflados. Los neumáticos sobreinflados sufrirán deformaciones excesivas en respuesta a los esfuerzos aplicados, lo cual puede llevar a una explosión. ¿Ya? Neumático sobreinflado. A ver, entendamos que cuando un neumático va rodando, también va rozando y también se va calentando. Entre más aire hay en el neumático internamente, más calor hay también. Porque por leyes físicas, ¿cierto? Entre más presión hay en algún lugar, más temperatura hay también. Y si subo la temperatura, también subo la presión. Por lo tanto, estas dos fuerzas, ¿cierto? Confabulan para que se genere un reventón de neumático, ¿ya? Y eso es algo grave, ¿ya? Para empezar es algo que asusta bastante porque suena, un neumático que se revienta suena muy, muy fuerte y además, ¿cierto? Me puede doblar la llanta, me puede hacer perder el control, ¿cierto? Me puede asustar, etcétera, ¿ya? Así que ojo con ello y a ponerle atención al estado y presión de los neumáticos, ¿ya? Falta de aire. ¿Qué pasa cuando en un neumático falta aire? Dice, le será más fácil detectar un neumático subinflado, es decir, que le falta aire, debido a que se manifiesta con la dirección pesada e inestabilidad de la moto, un zigzagueo, ¿cierto? Además, se observará un desgaste solo en los extremos de la banda, ¿ya? La verdad que en una moto, cuando vamos con un neumático desinflado, se nota muchísimo, ¿ya? Se nota muchísimo porque la moto, como dice acá, zigzaguea o vibra o se mueve el manubrio y se mueve así, pero bastante, ¿ya? Yo pinché mi neumático delantero, bueno, tuve una racha muy mala con neumáticos el año pasado creo que fue, o fue a principios de este año, no me acuerdo. Pero tuve una racha hace poco muy mala con los neumáticos, que se me pinchaban, se me pinchaban, se me pinchaban, se me volvía a pinchar. La última vez se me pinchó, ¿cierto?, el neumático delantero. Y venía yo pisteando como un campeón, no, venía yo de mi trabajo, ¿cierto?, tranquilamente, y de repente yo sentía que la moto hacía algo raro adelante, como que empecé a sentirla como un barco, ¿ya? Bueno, estaba en una parte más o menos complicada, así que traté de llegar a una parte, perdón, traté de llegar a una parte con un poco más de luz y ahí me detuve, ¿ya? Viendo claramente que el neumático delantero estaba en el suelo. Tuve que irme así, justo estaba menos mal que cerca de la casa de mi mamá, así que me tuve que ir a la casa de mi mamá de ahí, que no eran, yo creo que eran como unos 5 kilómetros por lo menos, ¿ya? Y de ahí me fui a la casa de mi mamá, pero me fui muy lento, yo creo que me fui como a 20 kilómetros por hora, y el movimiento de la moto con el neumático desinflado era bastante, ¿ya? Y lo que me llamó la atención, sí que les comento,
que el neumático prácticamente no sufrió ningún daño aparente al menos, ¿ya? Y de lo que lo he inflado y todo y he andado últimamente con el mismo neumático, eh, no ha tenido huevos, deformaciones, nada, ¿ya? Así que como tips, ahí el neumático aguanta harto si uno va lento, ya no se rompe de una. Yo pensé que iba a llegar así con el puro aro a la casa de mi mamá y la verdad es que el neumático aguantó muy muy bien y de hecho sobrevivió para poder ser inflado y seguirse usando, no quedó marcado, no quedó nada. Yo creo, no sé si habrá sido un milagro o los neumáticos de motos son un poco más así, ya porque hace un tiempo atrás anduve con un neumático en un auto pinchado y la verdad que el neumático no sobrevivió, tuve que cambiar el neumático, ya, así que ojo con ello, ya. Bueno, acá hay una imagen muy buena, ¿cierto? Que habla acerca de las presiones, ¿ya? Cuando tengo una presión correcta, cuando tengo poquita presión y cuando tengo mucha presión. Por eso es importante controlar y asegurarme de que la presión que le estoy poniendo es la presión correcta, ¿ya? Presión correcta, poca presión, mucha presión, ¿ya? Así que importante. Esto es lo que entra en contacto, es decir, muy poco control, mucho control. ¿Por qué? Porque tenemos más caucho que estamos apoyando en el piso y que estamos cediendo, ¿cierto?, para poder tener ese control. Queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de esta clase. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo. Esto es Practicates.cl y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Chao, chao.